Existe un poder que la mayoría de las personas desconoce por completo. Un poder que no reside en las circunstancias externas, ni en la suerte, ni en el favor de otros. Este poder habita en el centro exacto de tu mente, esperando ser activado. Napoleon Hill lo llamó el principio del autodominio emocional, y aquellos que lo comprenden se convierten en arquitectos de su propio destino. Hoy vas a descubrir por qué tus emociones, cuando están bajo tu control absoluto, se transforman en el puente directo hacia la voluntad divina. Esto no es motivación superficial, es un código mental que ha transformado la vida de millones de personas durante casi un siglo. Si permaneces hasta el final, comprenderás la ley invisible que gobierna toda manifestación de éxito, prosperidad y realización personal. Tu mente está a punto de recibir instrucciones precisas sobre cómo convertir el caos emocional en orden divino. Escribe en los comentarios la palabra dominio si estás listo para recibir este conocimiento, porque lo que aprenderás aquí cambiará para siempre la forma en que piensas, sientes y actúas. La humanidad vive en un estado de esclavitud silenciosa. Millones de personas despiertan cada día sin saber que sus propias emociones los gobiernan como tiranos invisibles. El miedo dicta sus decisiones, la duda paraliza sus acciones, la ansiedad consume su energía vital, y mientras tanto, creen que están viviendo con libertad. Esta es la gran ilusión de nuestra época. El hombre común no controla sus pensamientos lo controlan a él. No dirige sus emociones lo arrastran como una hoja en el viento. Y en ese estado de inconsciencia mental, se pregunta por qué no logra lo que desea, por qué sus sueños permanecen inalcanzables, por qué su vida parece estar en manos del destino y no en las suyas propias. Napoleon Hill dedicó más de 20 años de su vida a estudiar a los hombres más exitosos de su tiempo. Entrevistó a más de 500 líderes, empresarios, inventores y pensadores, y descubrió algo que transformaría para siempre la psicología del éxito. Todos ellos, sin excepción, habían aprendido a dominar una sola cosa antes que cualquier otra: sus emociones. No las suprimían, no las negaban, las dominaban, las dirigían, las ponían al servicio de un propósito mayor, y en ese acto de autodominio, encontraron el camino hacia la voluntad de Dios, porque cuando tus emociones obedecen a tu voluntad consciente, tu voluntad se alinea con la voluntad divina, y cuando eso ocurre, te conviertes en un canal de manifestación pura. Pero hay una ley del pensamiento que gobierna todo este proceso, una ley que la mayoría ignora, y esa ley está a punto de ser revelada. Napoleon Hill nació en una cabaña de madera en las montañas de Virginia en 1883. Creció en la pobreza extrema, rodeado de violencia, ignorancia y desesperanza. Su madre murió cuando él tenía apenas 10 años. Su padre se volvió a casar con una mujer que cambió su vida para siempre. Ella le dijo algo que él nunca olvidaría: tu mente es tu mayor fortuna. Si aprendes a usarla correctamente, no habrá nada que no puedas lograr. Esas palabras plantaron una semilla en su conciencia, y esa semilla creció hasta convertirse en una misión: descubrir las leyes mentales que gobiernan el éxito humano. A los 25 años, Hill recibió una oportunidad que definiría el resto de su existencia. El magnate del acero Andrew Carnegie lo invitó a realizar un estudio sin precedentes, entrevistar a los hombres más exitosos de Estados Unidos y destillar sus principios en una filosofía práctica y aplicable, sin pago, sin garantías, solo la promesa de que si completaba esa misión, tendría en sus manos el conocimiento más valioso del mundo. Hill aceptó, y durante más de 2 décadas estudió a Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Theodore Roosevelt y a cientos de otros líderes. Lo que descubrió fue revolucionario. El éxito no es cuestión de suerte, talento innato o circunstancias favorables. Es el resultado directo de principios mentales específicos aplicados con disciplina y fe. Y el primero de todos esos principios es el autodominio, el control absoluto de las emociones. Porque sin ese control, ningún otro principio funciona. Sin ese control, la mente se convierte en un campo de batalla caótico donde el miedo, la duda y la negatividad gobiernan. Y una mente caótica no puede crear nada duradero, solo puede reaccionar, solo puede sobrevivir.
nunca puede prosperar. El primer principio que Napoleon Hill enseñó es que toda realización comienza con un pensamiento definido, no un deseo vago, no una esperanza difusa, un pensamiento claro, específico y ardiente, un propósito definido. La mayoría de las personas no saben lo que quieren. Dicen que quieren éxito, pero no pueden definir qué significa éxito para ellos. Dicen que quieren abundancia, pero no tienen una imagen clara de cómo luce esa abundancia. Y en esa indefinición mental pierden todo su poder, porque la mente humana solo puede crear aquello que puede concebir con claridad. Si tu deseo es nebuloso, tu resultado será nebuloso. Si tu propósito es confuso, tu vida será confusa. Pero cuando defines con precisión absoluta lo que deseas, cuando puedes verlo, sentirlo y describirlo en detalle, tu mente subconsciente comienza a trabajar automáticamente para manifestarlo. Este es el mecanismo. Tu mente consciente establece el objetivo. Tu mente subconsciente organiza todos los recursos disponibles para alcanzarlo. Pero ese proceso solo funciona cuando hay claridad total. Sin claridad, no hay poder. Sin definición, no hay manifestación. Y aquí es donde las emociones juegan un papel crítico. Porque un propósito definido sin emoción es una idea muerta. Es solo un concepto intelectual sin vida. Pero un propósito definido cargado con emoción controlada se convierte en una fuerza magnética. Se convierte en una orden directa a tu mente subconsciente. Y tu mente subconsciente no discute, no analiza, no duda, simplemente obedece. Por eso Napoleon Hill insistía en que debes sentir tu deseo con cada fibra de tu ser. Pero ese sentimiento debe estar bajo tu control. Debe ser dirigido, debe ser intencional. De lo contrario, se convierte en ansiedad, desesperación o fantasía escapista. Y ninguna de esas emociones crea realidad, solo la emoción disciplinada, la emoción al servicio de un propósito claro, tiene poder creativo. El segundo principio es la fe aplicada, no la fe ciega, no la fe pasiva, la fe activa. La fe que se convierte en acción. Hill descubrió que todos los grandes líderes que estudió tenían algo en común. Creían en su visión con una certeza inquebrantable. No esperaban pruebas externas para creer. Creían primero. Y esa creencia se convertía en la prueba. Este concepto desafía toda la lógica convencional. La mayoría de las personas dice, cuando lo vea, lo creeré. Pero los arquitectos de su destino dicen, cuando lo crea, lo veré. Entienden que la fe no es el resultado de la evidencia. La fe es la causa de la evidencia. Cuando crees que algo es posible, tu mente comienza a buscar formas de hacerlo posible. Cuando crees que mereces el éxito, comienzas a actuar como alguien que merece el éxito. Y tus acciones crean los resultados que confirman tu creencia. Pero aquí está el desafío. La fe requiere control emocional absoluto. Porque en el momento en que permites que el miedo, la duda o la preocupación entren en tu mente, tu fe se debilita. Y cuando tu fe se debilita, tu poder creativo se disipa. Por eso Hill enseñaba que debes proteger tu mente como si fuera un templo sagrado. No puedes permitir que pensamientos negativos, opiniones destructivas o emociones tóxicas contaminen tu conciencia. Porque todo lo que permites en tu mente se convierte en parte de tu realidad. Si alimentas el miedo, cosecharás fracaso. Si alimentas la duda, cosecharás indecisión. Si alimentas la fe, cosecharás manifestación. Es una ley tan precisa como la ley de la gravedad y funciona con la misma exactitud matemática. El tercer principio es la autosugestión. Este es uno de los conceptos más poderosos y menos comprendidos de toda la filosofía de Hill. La autosugestión es el proceso mediante el cual programas tu mente subconsciente con instrucciones específicas. Es el lenguaje que usas contigo mismo, las palabras que repites en tu mente, las imágenes que visualizas constantemente. Todo eso está programando tu mente subconsciente cada segundo de cada día. La mayoría de las personas usa la autosugestión de forma negativa sin siquiera darse cuenta. Se dicen a sí mismas, no puedo hacerlo. No soy lo suficientemente bueno, nunca voy a lograrlo. Y su mente subconsciente acepta esas instrucciones como órdenes absolutas y comienza a crear una realidad que refleja esas creencias. Pero cuando entiendes el poder de la autosugestión,
puedes revertir ese proceso completamente. Puedes comenzar a programar tu mente con afirmaciones positivas, específicas y cargadas de emoción. Puedes repetir una y otra vez: soy capaz, soy merecedor, estoy logrando mis objetivos. Y si lo haces con convicción, con emoción controlada y con repetición constante, tu mente subconsciente comenzará a aceptar esas nuevas instrucciones y comenzará a reorganizar tu realidad para que coincida con ellas. Este es el mecanismo exacto que Hill enseñó. Escribe tu propósito definido en una declaración clara. Léelo en voz alta cada mañana y cada noche. Visualízalo con emoción intensa. Siéntelo como si ya fuera real y repite este proceso todos los días sin excepción. Con el tiempo, esa repetición penetra en tu mente subconsciente y una vez que está allí, comienza a manifestarse automáticamente en el mundo físico. Pero esto requiere disciplina emocional absoluta. No puedes hacer este ejercicio con dudas. No puedes hacerlo con cinismo. Debes hacerlo con la misma certeza con la que respiras, porque tu mente subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado. Solo responde a la intensidad emocional de tus pensamientos. El cuarto principio es la persistencia. Hill descubrió que la diferencia entre aquellos que logran sus objetivos y aquellos que fracasan no es el talento ni la inteligencia, es la capacidad de continuar avanzando a pesar de los obstáculos. La mayoría de las personas abandona justo antes de alcanzar el éxito. Se rinden cuando el camino se vuelve difícil. Se detienen cuando los resultados tardan en llegar y en ese momento de rendición pierden todo el poder acumulado. Porque el éxito no es un evento, es un proceso. Es el resultado de miles de pequeñas acciones realizadas con consistencia y determinación. Y cada vez que actúas a pesar del miedo, fortaleces tu poder mental. Cada vez que persistes a pesar de la duda, expandes tu capacidad de manifestación. Pero cada vez que te rindes, le enseñas a tu mente subconsciente que tus deseos no son realmente importantes. Le enseñas que tus objetivos son opcionales y tu mente subconsciente responde en consecuencia. Deja de trabajar para ti, deja de organizar las circunstancias a tu favor y comienzas a vivir en un estado de deriva mental. Por eso Hill insistía en que la persistencia es una decisión consciente, no es un rasgo de personalidad, es una disciplina que se cultiva y se cultiva dominando las emociones que te impulsan a rendirte. El cansancio, la frustración, la impaciencia. Todas esas emociones son señales de que estás a punto de lograr algo significativo, porque el universo prueba tu compromiso antes de entregarte lo que deseas. Y si puedes mantener tu propósito claro, tu fe inquebrantable y tu acción consistente a pesar de todas las emociones negativas que surjan, entonces te has convertido en un maestro de tu destino. El quinto principio es el entorno mental. Napoleon Hill enseñó que tu mente es el producto directo de las influencias que permites en tu vida. Las personas con las que te relacionas, los libros que lees, los pensamientos que entretienes, todo eso está moldeando tu conciencia cada momento. Y si no eliges conscientemente tus influencias, tu entorno mental será caótico, contaminado y destructivo. La mayoría de las personas permite que cualquier cosa entre en su mente. Escuchan noticias negativas, se rodean de personas pesimistas, consumen contenido que alimenta el miedo, la envidia y la desesperanza, y luego se preguntan por qué no pueden mantener un estado mental positivo. La respuesta es simple: no están protegiendo su mente. Hill decía que debes ser tan cuidadoso con lo que entra en tu mente como lo eres con lo que entra en tu cuerpo, porque los pensamientos son el alimento de tu conciencia. Y si alimentas tu conciencia con basura mental, obtendrás resultados basura en tu vida. Pero si creas un entorno mental disciplinado, si te rodeas de personas que elevan tu pensamiento, si consumes contenido que fortalece tu fe y amplía tu visión, entonces tu mente comienza a operar en un nivel completamente diferente. Comienza a generar ideas que antes eran imposibles. Comienza a atraer oportunidades que antes no podías ver. Y comienza a manifestar resultados que antes parecían inalcanzables. Este es el poder del entorno mental, y es uno de los principios más subestimados de toda la filosofía del éxito, porque puedes tener el propósito más claro y la fe más fuerte, pero si tu entorno mental está envenenado, nunca lograrás la manifestación completa de tu potencial.
Ahora déjame contarte una historia que ilustra todos estos principios en acción. Había un hombre llamado Edwin Barnes. No tenía dinero, no tenía educación formal, no tenía conexiones, pero tenía algo que muy pocas personas poseen: un deseo ardiente y definido. Quería convertirse en socio de negocios de Thomas Edison. No trabajar para Edison, ser su socio. Ese pensamiento consumía su mente día y noche. Y un día, tomó una decisión. Viajó a la oficina de Edison sin invitación, sin cita previa y sin un centavo en el bolsillo. Cuando llegó, le dijo a Edison exactamente lo que quería. Edison vio algo en él. No era su apariencia, no era su experiencia, era su determinación inquebrantable, su fe absoluta en su propósito. Edison no lo hizo socio ese día, pero le dio un trabajo de bajo nivel en su laboratorio. Y Barnes aceptó, porque entendía algo fundamental. Estaba sembrando una semilla. Durante meses trabajó sin quejarse, sin rendirse y sin perder de vista su objetivo. Mientras todos los demás empleados veían tareas mundanas, Barnes veía oportunidades para demostrar su valor. Y cuando Edison lanzó un nuevo invento que nadie más creía que tendría éxito, Barnes se ofreció para venderlo. No porque tuviera experiencia en ventas, sino porque tenía fe absoluta. Y esa fe se convirtió en acción. Barnes vendió ese invento con tanto éxito que Edison finalmente lo hizo su socio de negocios. Esto no fue suerte. Fue la aplicación exacta de las leyes mentales que Napoleon Hill descubrió. Barnes tenía un propósito definido. Tenía fe inquebrantable. Usaba la autosugestión constantemente. Persistió a pesar de todos los obstáculos y protegió su mente de todas las voces que le decían que era imposible. Y al final, su realidad externa se alineó perfectamente con su visión interna. Ahora, escucha esto con atención. Vivir en el centro de la voluntad de Dios no significa rendirse pasivamente a las circunstancias. Significa alinear tu voluntad consciente con los principios universales que gobiernan la creación. Y esos principios son las leyes mentales que Napoleon Hill pasó su vida estudiando. Cuando dominas tus emociones, no las suprimes, las diriges. Cuando controlas tus pensamientos, no los niegas, los seleccionas. Cuando ejerces tu fe, no esperas milagros externos, te conviertes en el milagro, porque la voluntad de Dios no es algo separado de ti, es algo que fluye a través de ti cuando tu mente está en orden, cuando tus emociones están bajo obediencia, cuando tus acciones están alineadas con tu propósito. La mayoría de las personas espera que Dios les entregue el éxito sin esfuerzo, pero Dios ya te dio todas las herramientas que necesitas. Te dio una mente capaz de pensamiento creativo. Te dio emociones que pueden convertirse en combustible para la acción. Te dio libre albedrío para elegir tus pensamientos. Y te dio acceso a las leyes mentales que gobiernan la manifestación. Ahora depende de ti aprender esas leyes, aplicarlas con disciplina y convertirte en un maestro de tu propio destino, porque eso es exactamente lo que significa vivir en el centro de la voluntad de Dios. Es convertirte en un co-creador consciente de tu realidad. Es usar el poder que te fue dado para servir a un propósito mayor que tú mismo. Entonces, ¿qué harás ahora con este conocimiento? Volverás a vivir como siempre has vivido, permitiendo que tus emociones te gobiernen, dejando que tus pensamientos vaguen sin dirección, esperando que las circunstancias cambien por sí solas. O tomarás la decisión de convertirte en el arquitecto de tu vida, de dominar tu mente, de dirigir tus emociones, de aplicar las leyes del pensamiento con precisión y fe. Si eliges el segundo camino, aquí está tu primer paso. Define tu propósito con claridad absoluta. Escríbelo. Hazlo tan específico que puedas verlo, sentirlo y describirlo en detalle. Luego lee esa declaración cada mañana y cada noche con emoción intensa. Visualízalo como si ya fuera real y comienza a actuar como la persona que ya ha logrado ese objetivo. No esperes a sentirte preparado. No esperes a tener todas las respuestas. Actúa ahora con lo que tienes y mientras actúas, protege tu mente de todas las influencias negativas. Aléjate de las personas que alimentan el miedo y la duda. Consume contenido que fortalezca tu fe. Y repite este proceso todos los días sin excepción. Si haces esto, te prometo que en menos de 6 meses, tu vida comenzará a transformarse de formas que hoy no puedes imaginar.
porque estarás aplicando las mismas leyes que han transformado la vida de millones de personas durante casi un siglo. Las leyes que Napoleon Hill dedicó su vida a revelar. Las leyes que aún funcionan hoy con la misma precisión matemática. Así que si este conocimiento resonó contigo, deja un comentario con la palabra poder, porque esa es la señal de que estás listo para asumir el control total de tu mente y tu destino. Y si quieres seguir recibiendo esta clase de contenido que transforma la forma en que piensas y actúas, suscríbete a este canal, porque cada video que publico es una pieza del código mental que necesitas para dominar tu vida. Hay una verdad que muy pocas personas comprenden. La verdadera riqueza no se mide en dinero, se mide en control mental, porque un hombre que domina su mente puede crear dinero, puede crear oportunidades, puede crear relaciones, puede crear cualquier cosa que desee, pero un hombre que no controla su mente, sin importar cuánto dinero tenga, siempre será pobre en espíritu, porque será esclavo de sus propios pensamientos. Será prisionero de sus propias emociones y vivirá en un estado constante de reacción en lugar de creación. Napoleon Hill entendió esto mejor que nadie. Por eso dedicó su vida a enseñar a las personas cómo pensar, no qué pensar. Cómo dominar sus emociones, no cómo suprimirlas. Cómo aplicar las leyes mentales del éxito, no cómo desear el éxito. Y su legado sigue vivo hoy porque esas leyes son eternas. No cambian con el tiempo. No dependen de la tecnología, no se ven afectadas por la economía, porque son leyes de la mente, y la mente humana funciona hoy exactamente como funcionaba hace 100 años. Déjame revelarte algo más profundo, algo que Hill descubrió después de años de investigación, pero que pocas personas realmente internalizan. Tus emociones son el lenguaje de tu alma, no son enemigas a destruir, son fuerzas a canalizar. Cuando sientes miedo, no estás recibiendo una señal de debilidad. Estás recibiendo información sobre lo que tu mente percibe como amenaza, y esa percepción puede estar equivocada. El miedo al fracaso es solo una interpretación mental. No es una verdad objetiva. Es una construcción de pensamientos pasados proyectados al futuro. Pero cuando entiendes que tú no eres tus emociones, que tú eres el observador de tus emociones, entonces recuperas todo tu poder. Porque en lugar de ser arrastrado por la ola emocional, te conviertes en el surfista que la monta. En lugar de ser víctima de tus sentimientos, te conviertes en el director de tu experiencia interna. Y ese cambio de perspectiva lo cambia absolutamente todo. Hill enseñaba que las emociones son energía en movimiento. Y como toda energía, pueden ser dirigidas, pueden ser transformadas, pueden ser usadas como combustible para tus objetivos. El problema es que la mayoría de las personas permite que sus emociones se dispersen en todas direcciones. Gastan energía emocional en preocupaciones inútiles, en resentimientos del pasado, en ansiedades sobre futuros que nunca llegarán, y al final del día, se sienten agotados. No porque hayan trabajado duro, sino porque han permitido que su energía emocional se escape sin control. Pero el maestro de sí mismo hace algo completamente diferente. Canaliza toda esa energía hacia un solo punto focal, su propósito definido. Cuando siente ira, la transforma en determinación. Cuando siente miedo, lo transforma en acción valiente. Cuando siente tristeza, la transforma en compasión hacia sí mismo y hacia otros. No suprime nada, no niega nada, simplemente redirige todo hacia su objetivo central. Y en ese proceso de redirección constante, se convierte en una fuerza de la naturaleza. Existe un concepto que Hill llamaba la transmutación de las emociones. Es la habilidad de tomar una emoción de baja frecuencia y elevarla a una de alta frecuencia, de convertir el odio en amor, el miedo en fe, la desesperación en esperanza activa. Esto no es pensamiento mágico, es química mental, es neurología aplicada, porque tu cerebro no distingue entre una emoción real y una emoción imaginada. Solo responde a la señal que le envías. Si constantemente imaginas escenarios de fracaso, tu cerebro libera cortisol y adrenalina. Te prepara para la derrota. Pero si constantemente imaginas escenarios de éxito, tu cerebro libera dopamina y serotonina. Te prepara para la victoria. Y con el tiempo, tu cuerpo comienza a vivir en ese estado de preparación permanente. Comienzas a caminar diferente, a hablar diferente,
a tomar decisiones diferentes, porque tu biología se ha alineado con tu propósito. Y cuando eso ocurre, te vuelves magnético. Atraes personas que resonan con tu frecuencia. Atraes oportunidades que coinciden con tu vibración, no por magia, sino porque te has convertido en alguien capaz de reconocer y aprovechar esas oportunidades. Ahora entiende esto: vivir en el centro de la voluntad de Dios no es un estado pasivo de aceptación, es un estado activo de co-creación. Dios te dio una mente para que la uses, te dio emociones para que las dirijas, te dio voluntad para que la ejercites. Y cuando haces todo eso en alineación con principios universales de verdad, integridad y servicio, entonces tu voluntad y la voluntad divina se vuelven una sola. No hay conflicto, no hay lucha, solo hay flujo, porque has aprendido a pensar como piensa el Creador, a crear como crea el Creador, a manifestar como manifiesta el Creador. Y en ese estado de alineación perfecta, los milagros se vuelven naturales. Las sincronicidades se vuelven comunes, y lo que antes parecía imposible se vuelve inevitable, porque has entrado en el ritmo del universo. Has aprendido a bailar con las leyes de la creación, y cuando bailas con esas leyes en lugar de resistirte a ellas, todo se vuelve más fácil. No porque el camino sea menos desafiante, sino porque tú te has vuelto más fuerte, más claro, más enfocado, más alineado. Hill también descubrió algo que llamó el principio de la mente maestra. Este concepto revolucionó completamente la forma en que entendemos el poder colectivo. Una mente maestra se forma cuando dos o más personas se unen en perfecta armonía para lograr un objetivo común. Y cuando eso ocurre, se crea una tercera mente invisible, una inteligencia superior a la suma de las partes individuales. Por eso los grandes líderes nunca trabajan solos. Por eso los genios se rodean de otros genios. No por ego, sino porque entienden que la energía mental se multiplica cuando se combina con otras mentes, enfocadas en el mismo propósito. Pero aquí está la clave. Una mente maestra solo funciona cuando hay armonía absoluta, cuando hay conflicto emocional entre los miembros. La mente maestra se desintegra cuando hay envidia, resentimiento o competencia destructiva. El poder colectivo se dispersa. Por eso el control emocional no solo es importante para tu éxito individual, es esencial para tu capacidad de colaborar efectivamente con otros. Porque si no puedes mantener tus emociones bajo control en presencia de otros, nunca podrás formar una verdadera alianza de mente maestra. Y sin esa alianza, tu potencial siempre estará limitado. Existe también el principio del sexto sentido. Hill lo describió como la puerta de acceso al templo de la sabiduría infinita. Es esa intuición profunda que te guía hacia decisiones correctas incluso cuando la lógica no puede explicarlo. Es esa voz interior que te advierte del peligro antes de que sea evidente. Es esa certeza inexplicable de que estás en el camino correcto. Pero el sexto sentido solo puede desarrollarse a través del silencio mental, a través de la meditación profunda, a través del control absoluto de las emociones turbulentas que nublan tu percepción. La mayoría de las personas nunca desarrolla este sentido porque sus mentes están constantemente llenas de ruido, preocupaciones, distracciones, pensamientos aleatorios. Y en ese estado de caos mental, la voz de la intuición se pierde. Pero cuando aprendes a calmar tu mente, cuando puedes entrar en un estado de quietud interna profunda, entonces comienzas a escuchar esa voz. Y esa voz nunca te guía mal, porque está conectada directamente con la inteligencia universal, con la mente de Dios. Y cuando aprendes a confiar en ella y a seguir su guía, comienzas a tomar decisiones que desafían toda lógica aparente, pero que resultan ser perfectamente correctas. Ahora déjame hablarte sobre el precio del autodominio, porque todo lo que he compartido contigo suena inspirador, suena empoderador. Pero la verdad es que dominar tus emociones es uno de los desafíos más difíciles que enfrentarás jamás. Requiere vigilancia constante, requiere disciplina inquebrantable, requiere honestidad brutal contigo mismo, porque cada día te enfrentarás a situaciones que te tentarán a reaccionar emocionalmente, personas que te provocarán, circunstancias que desafiarán tu paciencia, decepciones que pondrán a prueba tu fe. Y en cada uno de esos momentos tendrás que elegir.
Elegir entre reaccionar automáticamente o responder conscientemente. Elegir entre ser víctima de tus emociones o ser maestro de ellas. Y esa elección nunca se vuelve fácil, solo se vuelve más clara. Porque con el tiempo comienzas a ver las consecuencias de cada elección. Comienzas a notar cómo una reacción emocional descontrolada destruye oportunidades. Cómo una palabra dicha con ira puede arruinar una relación. Cómo un momento de duda puede desviar meses de progreso. Y cuando ves esas consecuencias una y otra vez, comienzas a desarrollar algo que Hill llamaba disciplina emocional consciente. No es represión, es selección. Es el poder de pausar entre el estímulo y la respuesta. Y en esa pausa, encontrar la acción correcta. Los grandes maestros de todas las tradiciones espirituales han enseñado lo mismo. Buda habló de la ecuanimidad. Jesús habló de dar la otra mejilla. Los estoicos hablaron de la imperturbabilidad. Y Napoleon Hill sintetizó todas esas enseñanzas en un lenguaje práctico y aplicable. El autodominio emocional es el fundamento de toda grandeza espiritual y material. Sin él, puedes tener conocimiento pero no sabiduría. Puedes tener habilidades pero no maestría. Puedes tener ambición pero no logros duraderos. Porque todo lo que construyes sin control emocional eventualmente se derrumba. Las relaciones se fracturan, los negocios colapsan, la salud se deteriora, porque todo está conectado. Tu mundo exterior es un reflejo directo de tu mundo interior. Y si tu mundo interior es caótico, tu mundo exterior será caótico. Si tu mundo interior está en orden, tu mundo exterior comenzará a organizarse naturalmente. Esta no es filosofía abstracta. Es una ley tan real como la ley de causa y efecto. Y funciona con precisión matemática cada vez. Hill pasó los últimos años de su vida enseñando un concepto que llamaba el derecho divino. Decía que cada ser humano tiene el derecho divino de crear su propia realidad, de elegir sus pensamientos, de dirigir sus emociones, de determinar su destino. Pero con ese derecho viene una responsabilidad igualmente divina. La responsabilidad de usar ese poder con sabiduría, con integridad, con amor. Porque el poder sin sabiduría es destructivo. El conocimiento sin carácter es peligroso. Y la capacidad de manifestar sin propósito superior es vacía. Por eso Hill insistía en que el verdadero éxito no es solo lograr lo que deseas. Es convertirte en alguien digno de esas conquistas. Es desarrollar el carácter que puede sostener el éxito. Es cultivar la integridad que puede manejar el poder. Y todo eso comienza con el dominio de ti mismo, con el control de tus pensamientos, con la dirección de tus emociones, con la disciplina de tus acciones. Porque en ese proceso de autodominio, no solo estás construyendo una vida de éxito, estás construyendo un alma de excelencia. Estás convirtiéndote en la versión más elevada de ti mismo. Estás cumpliendo el propósito para el cual fuiste creado. Así que cuando comprendes esas leyes y las aplicas con disciplina, te conviertes en una fuerza imparable. Te conviertes en alguien que no espera oportunidades, las crea. Te conviertes en alguien que no reacciona a las circunstancias, las dirige. Te conviertes en alguien que vive en el centro de la voluntad de Dios, porque has aprendido a alinear tu mente con las leyes universales que gobiernan toda manifestación. Y en ese estado de alineación, todo se vuelve posible. Ahora sal de aquí y comienza a aplicar lo que has aprendido, porque el conocimiento sin acción es solo entretenimiento, pero el conocimiento aplicado con disciplina es poder absoluto. Y tú acabas de recibir el código mental que cambiará tu vida para siempre, si decides usarlo.